Bienvenidos a todos y a todas. Este webinar sobre vacunas del COVID. Eh, para los que no lo saben, somos US Alumni de Buenos Aires, que somos una organización formada por ex becarios de programas de estudio en Estados Unidos. Cualquier ex becario de programas está más que bienvenido a sumarse. Y ahora estamos muy contentos que estamos armando esta serie de webinars con expertos en distintas áreas. Por ahora son virtuales. Si las condiciones mejoran en algún momento por ahí, nos encantaría poder hacerlas presenciales. Hoy tenemos el placer de tener a Mariano Rato, que por supuesto es miembro de US Alumni Buenos Aires. Es ingeniero biomédico, graduado en la Universidad Favaloro, máster en biotecnología en la Universidad de Columbia en New York, a la que accedió con una beca Fulbright, que es la que lo hace parte de US Alumni Buenos Aires. Docente universitario, trabajó en hospital público, en hospital privado, en investigación cardiovascular, neurociencia, y actualmente es consultor. Mariano, si estás ahí, ¿cómo andás? Muchas gracias, Juan. Si te parece, empezamos. No sé si falta más gente sumarse, Dale, yo me quedo atento a la gente. por si alguno quiere compartir pantalla. Ahí veo que se están sumando un par más. Compartimos acá. Share. ¿Se ve? Se ve. Sí, excelente. Ahí tenemos a alguien musicalizando. Sí. Bueno, ¿cómo andan todos? Entonces, la charla que voy a dar hoy es sobre las tecnologías de las vacunas. Hay muchos temas que se podría elegir de hablar de la pandemia, porque, bueno, hay un montón de cosas que atraviesa la pandemia y que tuvo un impacto muchísimo en la industria farmacéutica, pero elegí este tema porque me parece súper importante para el momento que estamos viendo ahora y porque presenta mucha confusión. Hay muchas terminologías, muchas organizaciones involucradas, acá hay un par, empresas, institutos de investigación, incluso gobiernos, todos estuvieron trabajando intensamente durante el año pasado y este año para desarrollar una vacuna. Es sin precedentes el esfuerzo que se hizo y eso hace que sea bastante complicado de seguir el tema y bastante complicado de entender. Entonces mi idea de esta charla es, por un lado, presentar las distintas tecnologías disponibles, obviamente con un lenguaje simple, sin requerimiento de que entiendan biología avanzada, ni mucho menos, y más o menos relacionarlo con los diferentes actores que uno escucha hablar en la prensa o en otros lados. Voy a hacer dos aclaraciones. Primero, que voy a simplificar muchísimo. Esto es todo bastante más complicado y más complejo. Y en segundo lugar, que todo lo que estoy diciendo es por fines informativos. Nada debe ser tomado como recomendación médica, ni mucho menos. Es una cuestión de hablar de las diferentes tecnologías de las vacunas de COVID-19. Entonces, acá tenemos algunas de las empresas involucradas. Ahora voy a empezar a contar qué juega y qué desarrolló cada una. Pero primero tenemos que hablar del enemigo, el virus, ¿no? El que está atacando a la humanidad de alguna manera y provocó todo este lío. El virus se llama SARS-CoV-2, la enfermedad se llama COVID-19, pero el virus se llama SARS-CoV-2, que acá tenemos un dibujito acá arriba. Es un coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Ese es el nombre del virus. Es un tipo de coronavirus. Hay 7 coronavirus que afectan humanos, conocidos hasta ahora. 4 producen una enfermedad respiratoria muy leve. Fíjense los nombres, prácticamente no se conocen, o sea, producen una enfermedad muy leve, resfriado común. Y hay 2 más conocidos, más populares. Uno es el SARS-CoV, ahora llamado SARS-CoV-1, y fue el causante de la epidemia 2002-2003 del sudeste asiático. Y después tenemos el MERS-CoV, que es el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue responsable de la epidemia de 2012 en la península arábica.
Entonces, este virus es un virus de ARN simple cadena, positivo, eso es un detalle que va a importar después. Tiene una envoltura simbolizada acá, voy a poner acá, simbolizada acá por esto naranjita, y la proteína Spike, que es simbolizada por esta cosita roja. Entonces, ambas cosas son importantes, pero el virus tiene muchas más cosas, pero bueno, son varias proteínas que involucran el virus, pero hay que centrarnos en estos dos elementos. Por otro lado, la proteína espiga es muy, muy importante porque es la que hace que se una a las células para entrar. ¿A qué se agarra un receptor que está en la célula que se llama enzima convertidora de angiotensina 2 o mayoritariamente conocida como AC2? Quizás lo vieron en algún lugar. El AC2 es a lo que se agarra la spike. Entonces la spike se agarra a la AC2 y de esa manera entra a la célula. Por eso es tan importante. Y el gen que tiene la información para hacer AC2, para hacer la espiga, está dentro del coronavirus y simbolizado en los dibujitos que voy a mostrar como este pedacito rojito. Todo esto es el genoma del virus y un pedacito solo del genoma del virus es el que corresponde a la spike. ¿Sí? Hablando de tecnologías entonces, tenemos básicamente 4 tecnologías: las basadas en proteínas, las basadas en virus inactivado, las basadas en vector virales y las basadas en material genético. Estos nombres es una forma de hacer las categorías. Algunos autores los separan diferente o usan nombres diferentes, pero esa es la forma que a mí me gusta y yo creo que se entiende bastante dividiéndolos en estas categorías para entender cómo funciona cada una. Voy a ir explicando una por una. Primero empezamos por la que me parece más fácil de entender, que es la de virus inactivado. Algo importante, todas estas vacunas buscan el mismo objetivo, que es preparar al sistema inmunológico para la infección real. Entonces, engañamos al sistema inmunológico dándole algo parecido al virus. El sistema inmunológico piensa que tuvo contacto con algo peligroso, prepara sus defensas para una futura ataque de algo parecido o similar, y esa es la defensa que nosotros utilizamos cuando tenemos una infección real. Entonces, ese es el objetivo de todas las vacunas que estamos hablando hoy. El objetivo final es el mismo. La pregunta es cómo llegamos a generar esa inmunidad adaptativa. Por otro lado, hay un montón de vacunas, muchas. Yo voy a hablar de las principales de cada categoría, no todas. Como verán, hay más de 90 que están en fase 1 y fase 2, esas no, ni voy a mencionar, voy a hablar, focalizarme más en estas de acá. Empecemos por la primera, vacunas inactivadas, las, en mi opinión, más fácil de entender. Se dice inactivadas y no muerto porque el virus no se considera, para mucha gente, algo vivo, por lo tanto, se lo inactiva. ¿Qué contiene? Bueno, virus SARS-CoV-2 inactivado, o sea, tiene el mismo virus que queremos combatir, entero, pero inactivado. Como está inactivado, no puede replicarse, y si no puede replicarse, no puede producir enfermedad, ninguno de los síntomas, ninguna de las cosas que produce lo que sería la enfermedad del COVID. Se puede fabricar en grandes cantidades, pero para eso necesitamos grandes cantidades de células. Entonces, para hacer mucho virus, necesitamos muchas células. Después de tener mucho virus, inactivamos mucho virus y tenemos mucho virus inactivado. Esa es básicamente la forma, ahora lo explico un poquito más en detalle. Para potenciar la respuesta inmune se le agrega una molécula llamada adyuvante que acompaña el virus inactivado para potenciar la respuesta inmune. Esta forma de hacer vacunas, la inactivada, es muy usada, muy usada. Algunos ejemplos están aquí: hepatitis A, el polio de IPV, la IPV, influenza, la inyectable. No confundir este tipo con las atenuadas, no, muy diferente. Y las atenuadas no hay ninguna aprobada para COVID, entonces no existe atenuadas. Escucha hablar de vacunas atenuadas para COVID, hay algo que está mal. El dibujito simboliza que está inactivado con estos fragmentitos de ARN.
el virus tiene un solo fragmento, en vivo, digamos, activo. Como está inactivado, lo simboliza el dibujito como que está roto, ¿sí? Por ejemplo, no puede producir más porque está desarmado, la información está perdida. ¿Quiénes usan esta tecnología? ¿Qué empresas? Bueno, tenemos en negrita en todas mis slides va a estar el nombre de la empresa y entre paréntesis el nombre de la vacuna. Esto es el primer punto de confusión en muchos lados. Confunden el nombre del fabricante, en este caso Sinopharm, con el nombre de la vacuna. Como el nombre de la vacuna es muy complicado, todo le dice la vacuna Sinopharm, pero técnicamente la vacuna se llama así. Sinovac es un poco más fácil porque se llama Coronavac, por ejemplo. ¿Sí? Eso en otras vacunas puede ser un poco confuso. Las más conocidas son Sinopharm y Sinovac, los laboratorios. Acá a la derecha tenemos en dónde están aprobadas. ¿Sí? Acá tenemos Argentina, Sinopharm. Sinovac, por ejemplo, en Chile y en Uruguay, por ejemplo, son conocidos que aparece la empresa. Y después está Covaxin, que es de una empresa india que se centra en India. Como India tuvo muchos problemas, no está exportando mucho. Pero ¿cómo se generan? ¿Cómo fabrico estas vacunas? Bueno, necesito una planta de producción que muy pocos países pueden, porque tengo que producir mucho virus. Virus real, para después inactivarlo. No es fácil. Necesito muchas células para producir mucho virus. Entonces, básicamente tengo un virus, o poquitos, y pasándolo por muchas células, tengo mucho virus. Y después, ¿qué hago? Le agrego un químico, que se llama así, beta-propiolactona, que lo inactiva. Hace que no pueda enfermar, que no pueda producir enfermedad, que no pueda replicarse. A ese virus inactivado lo pongo en solución y le agrego hidróxido de aluminio como adyuvante. Eso potencia la respuesta inmune. Y eso es básicamente la vacuna, no tiene nada más. Pero ¿cómo funciona? Yo ya tengo los viales, los frasquitos, lo inyecto en el cuerpo. ¿Qué pasa después? Bueno, el virus inactivado entra al cuerpo y se encuentra con unas células muy especiales del sistema inmunológico que se llaman células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno capturan, fagocitan el virus y lo cortan en pedacitos. ¿Con qué lógica? Ninguna. Corta por pedacitos por todos lados y expone los pedacitos para el exterior. Y se los muestra unas células muy especiales del sistema inmunológico, que son otras células, que se llaman células T-helper, que son estas de acá. Esas células T-helper, ahora que reconocieron este pedacito de virus, agarran y activan las células B del sistema inmunológico. Otras células del sistema inmunológico. Y estas células B tienen un rol súper importante. ¿Por qué? Porque son las que producen los famosos anticuerpos. Esos anticuerpos están relacionados con el pedacito de virus que corté. Por eso son específicos. Estos anticuerpos son específicos al virus que en este caso estamos dándole al cuerpo para que se estimule. ¿Qué hacen los anticuerpos? Bueno, primero tardan un poco en producirse. 2 o 3 semanas, no es inmediato todo este proceso que acabo de describir. Si bien se activa en los primeros momentos donde tenemos esos efectos secundarios famosos, donde está la activación, el proceso de producción grande, de escalamiento de producción de anticuerpos tarda 2-3 semanas. Y después tenemos un montón de anticuerpos. ¿Y qué hacen estos anticuerpos? Bueno, se quedan dando vueltas por la sangre, las células también se quedan produciéndolos, y cuando viene el virus real, acá tenemos un virus real, lo neutralizan. Una de las cosas que hacen los anticuerpos, hay un montón de otras cosas, pero lo que simboliza este dibujito es que neutraliza. ¿Qué hace entonces? Se agarra, como era específico, porque se hizo en base a la información del virus, entonces se pega al virus y no deja que haga nada, porque imagínense, se pegotea todo y el virus no tiene nada para hacer, no puede agarrarse al AC2, al famoso receptor, porque físicamente no puede acceder porque hay un anticuerpo pegado. Esa es la estrategia del cuerpo al hacer anticuerpos. A esto se llama respuesta humoral.
Pero también existe la famosa respuesta celular, que es otra cosa que se hace en paralelo, otra respuesta que no es mediada por anticuerpos. Las famosas células presentadoras de antígeno también activan otras células que se llaman citotóxicas. Estas células citotóxicas, cuando ven una célula infectada, la matan. Más creepy es, de verdad. Le inducen el suicidio, le dicen, básicamente, le dicen, vos tenés que matarte. ¿Por qué? Porque estás haciéndole mal al cuerpo. Y le manda señales para que se mate. También hay otros procesos, pero bueno, básicamente así. La respuesta celular es muy, muy difícil de medir. No hay test rápido y los tests son bastante complicados, se hacen con una máquina muy especial, por eso no se habla mucho, pero existe y se puede medir, un poco más difícil, pero se puede medir. Y no, mi mensaje acá es, no es todo anticuerpos, tenemos las dos cosas. Entonces, en resumen, ¿cómo sería esto? Ingresamos virus inactivado, ese virus inactivado tiene partecitas del virus, con esas partecitas del virus generamos, por un lado, anticuerpos que se agarran al virus, porque esa información es utilizada de esa manera, y por otro lado, entrenamos células para identificar células infectadas y matarlas o inducirles el suicidio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá con las inactivadas? Si no, pasamos a las próximas. No, bueno. Si no, las preguntas al final. Algo importante, hay memoria. ¿Qué significa esto? Que no es que, bueno, me vacuné y ya está, y ya se fue todo, no. Las componentes de la vacuna sí desaparecen, se desarman, pero la memoria queda. El cuerpo guarda esta información de quién fue el que me atacó. El cuerpo recuerda esto, y eso hace que cuando venga una infección meses después, yo aún pueda defenderme. Pero la vacuna no queda en el cuerpo, no queda ningún componente, queda el recuerdo de la vacuna. Es la memoria, es como que tener un papelito, vos lo lees y después tirás el papelito, pero vos te acordás lo que estaba dentro, escrito en el papelito. Estas tipos de vacunas se usan hace un montón de tiempo. Una muy conocida es la de Salk de poliomielitis, que se usa desde 1950. También está para rabia y hepatitis A, como mencioné antes. Vamos al próximo tipo, que son las vacunas basadas en proteínas. En vez de usar todo el virus como la inactivada, decimos, bueno, elijamos la parte del virus estratégica que a mí me interesa. ¿Qué parte del virus me interesa que el cuerpo conozca? Bueno, en este caso, la proteína Spike. Entonces puedo producir la proteína Spike sola y se la muestro al cuerpo. Mirá, esta proteína es muy importante que la reconozcas. Cualquier cosa que tenga esta proteína es mala. Entonces vos le enseñás al cuerpo a rechazar esa proteína. El resto del virus no te importa, porque si vos lográs inactivar esta proteína, el virus no puede entrar a la célula. Entonces, solamente nos centramos en esta proteína. Entonces, a diferencia de las inactivadas, que son virus entero, acá tenemos solo una proteína. Todo este proceso de producción se hace en laboratorio, no se hace ni animales ni en personas. Se hace en laboratorio en células. ¿Sí? En este, como decía, se usa proteína espiga para las vacunas estas, y es un método muy utilizado. Por ejemplo, para hepatitis B y HPV se utiliza este método de proteínas. Pero no está muy usado para el COVID todavía. La más famosa, que quizás he escuchado nombrar, es de la estadounidense Novavax, que aún no fue aprobada. Le fue mal en los ensayos de fase 3, pero siguen intentando y van a ver si logran tener. Recuerden, este es el laboratorio, este es el nombre de la vacuna. Medicado con GSK está haciendo una vacuna basada en proteínas con producción vegetal, que en Instagram tengo un vivo sobre eso, si lo quieren ver, en que hablamos con una colega en detalle de esta vacuna, porque es interesante, está el ensayo clínico en Argentina. Después tenemos otras menos conocidas, hay otra vacuna rusa que se está usando en Rusia y en Turkmenistán, de este tipo. Después tenemos una china, y hay dos cubanas, Soberana 2 y Abdala, que se usa una en Cuba e Irán y la otra en Cuba y Venezuela. Como le dije antes, ninguna se usa masivamente por ahora.
y importante, son recombinantes. No se usa virus real para hacerlo y se hace en una fábrica. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo logro tener un montón de proteína de virus, especialmente la proteína que yo quiero? Bueno, este procedimiento está adaptado a lo que es Novavax, porque es la que más información encontré, pero las otras son similares, hay varios tipos de producción. Para hacerlo, agarran, empiezan con el virus, pero no con el virus real, empiezan con la información del virus. Entonces tenemos acá la información de la spike, ¿se acuerdan que dije que es de ARN? Lo transforman a ADN, después explico qué es ADN y qué es ARN para las próximas, pero básicamente este gen lo introducen en otro virus que se llama baculovirus. Este baculovirus lo hacemos a propósito que infecte una célula de polilla, y la célula de polilla produce la proteína spike que nosotros queremos. La célula de polilla no tiene ni idea que está produciendo una proteína que nos sirve a nosotros, piensa que está produciendo una proteína que le sirve a esa célula, pero nosotros nos aprovechamos y utilizamos este mecanismo para producir mucha proteína de nuestro interés, que en este caso es las proteínas spike. Después nosotros extraemos todas estas proteínas, las purificamos y hacemos el próximo paso. Importante, esto se hace en una planta de producción, no se hace adentro del cuerpo, no se hace en un animal, se hace en células de polilla. Tenemos entonces un montón de pedacitos de proteína, ¿no? Tenemos un montón de pedacitos de proteína que logramos hacer con la célula de polilla, que la convencimos que nos ayude. ¿Y qué hacemos? Bueno, Novavax lo que hace es hacer unas nanopartículas, que es básicamente este es el dibujito. Genera una estructura 3D con estas proteínas, y eso está bueno porque es parecido al virus. La idea es que sea parecido al virus. Cuanto más parecido al virus es, el cuerpo se va a preparar mejor. No tiene material genético, solo proteínas, pero se parece mucho al virus. Si ven cómo era el virus antes, esto, bueno, más o menos es, ¿no? Más o menos. También se le agrega un adyuvante para potenciar. Entonces, simbolizado por estas cositas, estas nanopartículas basadas de proteínas, estas proteínas producidas con la información que sabemos que tiene el virus para producir estas proteínas, entonces usamos la misma información, tenemos una nanopartícula de proteínas espiga, que son idénticas a la proteína espiga del coronavirus. Entonces, cuando se la inyectamos al cuerpo, el cuerpo piensa que tiene algo muy parecido al coronavirus. Entonces genera la respuesta muy similar a la que indiqué antes, pero en vez de tener el virus inactivado, tiene algo que se parece al virus, pero está formado solamente de proteínas espiga. ¿Sí? Entonces las nanopartículas son capturadas por las células receptoras de antígeno, que son estas células especiales que se dedican a esto, la digieren, las muestran, las células T dicen, uy, mira qué interesante, acá hay algo raro, vamos a llamar a las células B para que nos ayuden, las células B dicen, es verdad, estoy de acuerdo, hay algo raro acá, empezamos a hacer anticuerpos contra esto que es raro, que no sabemos qué es, porque puede ser muy malo para nosotros, y produce los anticuerpos. Acá está, secreted antibodies. Entonces tenemos la misma respuesta celular, humoral, y respuesta celular. Las dos respuestas por la estimulación que generamos gracias a la pelotita de espigas, y de nuevo este es el enfoque de Novavax, pero las demás tienen un enfoque similar. Y obviamente tenemos la memoria queda en las células B, en las células T, y vamos a poder generar una respuesta aún mucho tiempo después de que las proteínas iniciales ya no estén en nuestro cuerpo. Bien, vamos a dejar un ratito para que se asente todo esto. Vamos a las más complicadas ahora. Hay dos, Marian, hay dos preguntas en el chat. Sí. Te las digo y fíjate si conviene arrancar ahora o lo tomamos después, pero las dos son sobre el tema variantes, sobre el primer tipo de vacunas que vimos, preguntando sobre esa memoria que nos explicabas, cómo se puede llevar esa memoria con las variantes que aparezcan del virus. Vamos al final con las variantes. Tal cual. Bueno, dale, porque la otra va por ese lado también. ¿Las dos son de variantes? Sí.
Perfecto. La variante vamos al final porque todas las vacunas tienen que ver con esto. Voy. Pero sí, obviamente, si se varía, ahí hay un miedito, porque, claro, yo estoy haciendo todo en base a un tipo de virus. ¿Qué pasa si el virus cambia? Bueno, por eso, después vamos a ver cómo se puede solucionar este problema y qué tan grave es. Vamos entonces con el nuevo tipo de vacunas. Estas son las que más controversia generaron, las vacunas con material genético. Y esta es la que más me quiero detener en cómo funciona, porque es la que menos experiencia tenemos hasta ahora, ¿no? Ahora tenemos un montón de experiencia. Pero para eso tengo que explicar un poquito más en detalle cómo se producen las proteínas normales, ¿no? En el cuerpo sin vacuna, así, incluso las bacterias hacen las proteínas así, todos producimos proteínas de esta manera. ¿Cómo es entonces? Tenemos el ADN, el famoso ADN que tiene toda la información, está dentro del núcleo, ¿sí? No está en escala, el núcleo es un poco más chiquito. ¿Por qué está acá? Porque hay que proteger mucho el ADN. El ADN tiene toda la información para hacer todas las proteínas. La fábrica de proteínas está fuera en el citoplasma, que es adentro de la célula, pero afuera del núcleo, toda esta parte naranjita. Entonces, nosotros queremos mantener la información en el ADN adentro del núcleo súper protegida, pero tenemos las fábricas que están afuera. ¿Cómo hacemos entonces? Y ahí es cuando entra a jugar el ARN mensajero. Es una molécula intermedia. Entonces tenemos el núcleo, donde está el ADN es muy famoso, es el que tiene toda la información para producir todas las proteínas, para hacer todo. El ADN tiene toda, y los genes, pedacitos del ADN, tiene la información para hacer proteínas. La fábrica está afuera, se llama ribosomas, la fábrica de proteínas, y necesitamos a alguien que transfiera la información. Ese intermediario es el ARN mensajero, que lleva la información del ADN hacia afuera del núcleo, adentro de la célula, y el ribosoma lo reconoce al ARN y lee las instrucciones del ARN y dice, listo, tengo que hacer, agrego después agrego aminoácido este, en este orden, lee, tuki, y va armando la proteína, en base a la información que está en el ARN mensajero. Hay un montón de otros tipos de ARN, por eso es importante indicar que es mensajero, es un tipo especial de ARN, el más conocido, digamos. Esta comunicación está súper controlada, no cualquier cosa sale del núcleo, ni mucho menos cualquier cosa entra al núcleo. ¿Por qué? Porque está el ADN ahí. Modificar el ADN no está bueno, ya se sabe eso, ¿no? Por eso yo lo llamo una aduana nuclear. Ahí los poros están los poros nucleares están muy controlados, no puede pasar cualquier cosa. Entonces, el ARN mensajero tiene unas señales específicas que lo permiten salir, y el ribosoma lo reconoce y lee las instrucciones. ¿Sí? Eso es importante. Una analogía que a veces ayuda. El ADN es como el disco duro de la computadora, lo tenemos todo, pero sabemos que no se lee directo el disco duro. El disco duro pasa por la RAM, que es transitorio, si se corta la luz, la RAM se pierde, es transitorio, como la ARN, es transitorio, y las proteínas son las aplicaciones, el Word, el Excel, que hacen las cosas, en base a la información que está en el ARN, en base a la información que estaba en el disco antes. Esa más o menos la analogía. ¿Por qué es importante esto? Porque las nuevas vacunas estas son de material genético, que podrían ser de ADN también, pero como no hay ninguna de ADN desnudo, que sería esto, como no hay ninguna, no voy a hablar, pero existen proyectos e ideas para hacer vacunas basadas en ADN y otro tipo de terapias. Pero como nadie lo hizo, voy a focalizarme en las de ARN mensajero, que están simbolizadas por este dibujito. Entonces, ¿qué hace la vacuna de ARN? Bueno, hackean este sistema de producción proteico. Le dice, bueno, vos tenés un montón de ARNs, un montón de listas, un montón de papeles, digamos, con instrucciones. Cada papel es una instrucción para hacer la proteína entera. Cada papel es una proteína. Y agarro y te digo, bueno, haceme esta también. Te meto una instrucción en el medio de la pila de papeles.
Entonces como que la célula dice, si hay un ARN, yo produzco la proteína, porque no distingue el ARN producido por ella misma, por la célula que viene del núcleo, no reconoce el ARN que viene del núcleo de un ARN que viene de afuera. Entonces se piensa que el ARN que viene de afuera es un ARN más, porque es ARN, y la engañamos para que produzca ¿qué? Para que produzca la proteína espiga. Entonces, en vez de producirla en una planta, de fabricarla en células de polilla y todo ese lío, simplemente le damos la info al cuerpo, le damos las instrucciones, y el mismo cuerpo hace de bioreactor, el mismo cuerpo es la fábrica. Y esto es muy, muy, muy innovador y muy importante a nivel de la capacidad de cosas que se puede hacer con esto. Es impresionante. Y algo muy importante, que puedo hablarlo con las ventajas que está al final, pero una es esta, que no necesitas una planta de fabricación, necesitas solamente producir las instrucciones, y el cuerpo hace el resto. Hay tres empresas, dos de las más conocidas que tienen este enfoque. BioNTech, que la empresa, Pfizer trabaja con BioNTech, pero pobre BioNTech no la nombra nadie. Se llama así, la vacuna no se llama vacuna de Pfizer, si quieren decirlo así, pero bueno, este es el nombre. Este es el nombre de la de Moderna. Y CureVac, que aún no fue aprobada. Ah, perdón, la que le fue mal fue CureVac. A Novavax todavía no le fue mal, ni le fue bien, están todavía trabajando, porque es un poco más lento. CureVac fue la que le fue mal en el fase 3, que ahora están intentando. Así que disculpen ahí. Novavax está en proceso, CureVac también está en proceso, pero aún no fue aprobada. Todas usan ARN mensajero en una nanopartícula lipídica. Ahora explico por qué usan una nanopartícula lipídica, que seguramente lo escucharon nombrar. En esta categoría también podría estar ADN de nudo, ARN replicante y otras plataformas, pero como no hay ninguna, no me voy a meter en el tema porque esto es muy, muy, muy largo. ¿En dónde están estas vacunas? Bueno, son especialmente la de Pfizer, de las que están en más países, pero aquí lo tengo por si quieren revisarlo. Vamos a lo que es fabricación. ¿Cómo hago esto? Porque si no hubo antes es por alguna razón. Entonces, ¿qué tenemos? El virus, pero no necesitamos el virus, necesitamos la información en un notepad, solo la información del orden de los aminoácidos, ni siquiera necesitamos el virus de verdad. Y eso es la potencialidad que tiene esto. O sea, en China se divulgó, o sea, se publicó la secuencia genética del virus el 11 de enero, supongamos, del año pasado, y Moderna, estoy seguro, y seguramente BioNTech también, al otro día ya estaban trabajando en esto. Inmediatamente, en la computadora. Ni siquiera necesitaban tener virus, ni un virus necesitaban tener en el laboratorio, porque solo con la información digital ya pueden ir planeando cómo producir este ARN. Por eso también se llama ARN sintético, porque este ARN se produce no a partir de células, no requiere cultivo celular. Entonces, ¿cuál es el plan? Vamos a redondear el plan. Enviar las instrucciones a las células nuestras, del vacunado, que las células fabriquen la proteína espiga y el mismo cuerpo reconozca la proteína espiga como algo externo. Entonces, casi todo lo hace el cuerpo. Prácticamente nada se hace afuera. Y eso es el gran potencial, por las razones que después al final voy a explicar, está muy bueno. Pero tenemos algo malo. El ARN mensajero es muy, muy, muy frágil. El ARN es una molécula que está preparada evolutivamente para durar poco. O sea, ¿por qué? Porque tiene que transportar el mensaje del ADN a la fábrica. Nada más. Un toque. Ahí este es el mensaje, hace esto y listo. Naturalmente se desarma rápido. Se desarma rápido y hay un montón de enzimas que lo que hacen es desarmarla todo el tiempo. Ni hablar cuando le inyectás afuera de la célula suelta. Es imposible que el ARN dure mucho en cualquier solución o en cualquier parte del cuerpo, porque las atacan un montón de enzimas que llaman ARNasas, que lo que hacen es desarmar ARN, porque no puede haber ARN en cualquier lado. ¿Por qué? Porque el ARN está dentro de los virus, por ejemplo, este virus. Que haya ARN en cualquier lado significa que hay un virus. Entonces, el cuerpo está muy preparado para desarmar ARN. Pero en el lugar correcto puede funcionar muy bien. Pero ¿cómo lo llevamos a ese lugar correcto? Y ahí es cuando entra
la partícula lipídica transportadora, que es la que transporta este material genético súper frágil al lugar donde tiene que funcionar. ¿Dónde? En el citoplasma de las células que nosotros queremos producir. Bien, entonces resultado final, puse acá, para que se entienda, una nanopartícula lipídica, simbolizado acá por estos circulitos violetita, con ARN que codifica a la proteína Spike, y solamente a la proteína Spike, no nos interesa todo el resto. ¿Sí? Como ambas cosas son muy frágiles, porque la pelotita esta también es muy frágil, requiere temperaturas muy, muy bajas. Por eso escucharon solamente el famoso -70 y todo eso. Porque es muy frágil. ¿Por qué? Porque la ARN es frágil y la partícula lipídica es frágil también. Pero ¿cómo funciona? Entonces, todo muy lindo, tenemos una pelotita, muchas pelotitas, con ARN adentro. ¿Qué hacemos? Bueno, la inyectamos al cuerpo y las nanopartículas se fusionan con la membrana, porque está hecho más o menos de lo mismo, se fusiona y larga el contenido adentro. Pero ya está, es el citoplasma, donde nosotros queremos que esté el ARN. ¿Y la célula qué dice? ¿Se da cuenta que vino de afuera? No, piensa que vino de adentro el ARN, y produce la proteína que nosotros queremos como si nada, como una más. Entra en la lista de cosas para hacer. Listo, tengo que hacer, el ribosoma no sabe dónde viene, y empieza a hacer. Y produce proteína espiga, entre otras proteínas que hace, obviamente. Proteína espiga. Algunas de las proteínas espigas son cortadas por la célula, eso es algo común, lo hace con todas las proteínas, y se muestra en superficie. ¿Sí? Y otras simplemente se muestran en superficie, enteras. Pero, ¿qué pasa? El cuerpo dice, pará, esto yo no sé qué es. Lo que me estás mostrando no sé qué es. ¿No? Y ahí es donde se genera la respuesta. Entonces, las células hacen casi todo el trabajo y las muestran. La célula, esto por ejemplo puede ser una célula muscular, y la muestra y el cuerpo dice, acá hay algo raro. Y lo más importante es que no se toca el núcleo, que yo no puedo entender por qué tanto lío con esto, porque lo bueno del ARN es que jamás llega al núcleo, no entra al núcleo, no puede entrar al núcleo. Su función, que es la función del ARN mensajero, es quedarse en el citoplasma. Trabaja el citoplasma, hace varios ciclos y después se desarma. ¿Por qué? Porque dura poco y porque hay mecanismos que desarman ARN. Entonces nunca entra al núcleo. ¿Qué pasa después? Ya lo contamos, ya más o menos espero que se entendió. Estos pedacitos, cada tanto se desarma una de estas células, se rompen y se libera un montón de espiga por todos lados. La célula presentadora de antígeno dice, ¿qué es esto? Vamos a cortarlo en pedacitos, activa las células T. Por otro lado, las células T activa las células B. Las células B dice, tenés razón, acá tenemos un montón de espigas, es verdad que hay algo raro, produzcamos un montón de anticuerpos contra esta cosita que se llama espiga. Y genera anticuerpos, y por otro lado, también se estimula el reclutamiento de estas células killer T cells, que matan o estimulan la muerte de las células infectadas. ¿Sí? Esta es la más difícil porque es la más innovadora. Por eso hice una slide más para explicar más o menos cómo es entonces. Tenemos el virus acá, pero no agarramos el virus, agarramos la información para la proteína elegida. Primero tenemos que elegir qué proteína nos interesa. En este caso sabemos que es la espiga. Tenemos la información de la espiga. La metemos en una pelotita de nanolipídica de transporte. Eso es el vial, es una solución para mantener las partículas que no se desarmen, y el pH y un montón de cosas. Eso es lo que se inyecta, que entra a nuestras células producen proteína espiga, ¿no? Pero no es el virus, lo hicimos nosotros. Y eso es la que genera los anticuerpos. Esa proteína espiga, que es igual o muy similar, porque bueno, ahí no me estoy entrando al tema de las modificaciones de proteína espiga, pero hay modificaciones de la proteína espiga para hacerla mejor, ¿no? Para que estimule mejor, pero es prácticamente igual. Pero no usamos virus, eso es lo impresionante. ¿Cuáles son las ventajas? No requiere cultivo celular, que es a nivel de producción es un lío.
las produce el propio cuerpo, estas proteínas, entonces no hay chance de errores post-transcripcionales, que es las proteínas cuando se producen tienen procesos posteriores, que es como básicamente como se ensambla un auto, que le van agregando cosas, bueno, más o menos así. Si ese proceso de agregarle cosas no es perfecto, a veces puede que las proteínas hechas afuera, en células muy diferentes a las humanas, hagan cositas raras. La naturaleza transitoria del ARN, y eso es lo más importante para mí. La vacuna uno quiere estimular por poco tiempo, quiere darle un flash al cuerpo, mira esto que es raro, y que después se vaya. Y el ARN es lo mejor para eso porque se desarma al toque. Dura muy poquito, no queda nada de la vacuna, mucho menos que las demás. Y el ARN se puede usar muchas veces, o sea, hay amplificación del efecto, y muy fácil hacer una modificación. Y ahí, primer punto importante para las variantes. Es muy fácil cambiar la secuencia, producir un lote nuevo con un poquitito variando la secuencia de lo que va dentro, ¿no? Le cambio acá un poquitito y la info estamos. Y es bastante rápido hacer esto. Yo diría, opino que en el futuro esta va a ser la forma más rápidas de hacer vacunas y quizás la más utilizada, no lo sé. Y otra cosa muy importante para la seguridad es que nunca, nunca, nunca va al núcleo. No va al núcleo, no va al núcleo. Eso es importante. Vamos con las últimas. Y así dejamos a las preguntas porque me gustaría más responder preguntas porque seguramente están perdidos y no sé en qué. Entonces vamos con las de vector viral. Las de vector viral son parecidas a las de antes, pero en vez de usar una nanopartícula lipídica, usa otro virus. ¿Sí? Entonces, agarramos un gen de interés, en este caso, de nuevo, la espiga, ¿sí? Pero usamos un transportador, que es otro virus. ¿Por qué usamos un virus? Y porque los virus evolucionaron para llevar cosas a las células. ¿Qué cosas? Información para producir más virus. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Modificamos el virus, el transportador, para que sea no replicativo. Lo engañamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Llevar con un virus material genético de otro virus, en este caso el coronavirus SARS-CoV-2, para que nuestras células produzcan la proteína que nos interesa del SARS-CoV-2, para que luego sea reconocida por nuestro sistema inmunológico y generemos la respuesta deseada. Todas las que están hoy actualmente transportan ADN, no ARN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo están haciendo así, porque los virus que utilizan son virus de ADN. Por eso hay que hacer un extra step, un paso intermedio, que ahora lo explico, no es nada raro. Hay también poca experiencia prepandemia con esto. Para vacunas, había solo una para el ébola, pero sí se utilizó bastante y se sigue utilizando mucho para lo que es terapia génica. Eso no significa que sea una terapia génica la vacuna. Que se utilice la misma tecnología no significa que sea una terapia génica, porque hay cosas que son diferentes, particularmente el vector. En la terapia génica lo que vos querés es que la proteína se exprese por mucho tiempo en general. En este caso no, vos querés que se exprese por poquito tiempo. Eso es importante distinguir. ¿Cuáles son los jugadores de esto? Tenemos Johnson & Johnson, este es el nombre, no le pusieron nombre muy comercial, todavía no, al menos no lo sé. Monodosis de adenovirus 26 humano. También se llama Janssen porque Janssen es la empresa, la parte biotecnológica de Johnson & Johnson, así que quizás escuchen Janssen. Janssen es una empresa biotecnológica que fue comprada por Johnson & Johnson. Y utiliza esta plataforma, que, dato, es la misma plataforma que estoy usando para la vacuna de HIV, que está ahora en fase 3. Misma plataforma, Johnson & Johnson, pueden buscarlo. Tenemos Gamaleya, el Instituto Gamaleya, que produce la Sputnik V. El fabricante es Gamaleya. El Sputnik V es el nombre de la vacuna, que utiliza adenovirus humano 26, adenovirus humano 5, en la primera dosis 26, la segunda 5. Después tenemos CanSino, que es China, que tiene una monodosis de adenovirus 5, que se llama así, y Oxford AstraZeneca, que se llama, que usa adenovirus de chimpancé, es la única que usa adenovirus no humano,
y es doble dosis con el mismo vector. La diferencia entre esta, que es la de Oxford, y la de Covishield, es la Covishield la produce el Serum Institute de India. ¿Sí? Esa es la diferencia. Las otras, digamos, las coordina AstraZeneca, la otra la produce el Serum Institute, que es un laboratorio muy, muy, muy conocido en el mundo de las vacunas de India. Todas utilizan vector adenoviral, como verán, todas usan adenovirus. El adenovirus es un virus respiratorio que produce síntomas muy, 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 muy leves. Entonces, por eso se usa. Y como usan todas el adenovirus, a veces se llaman vacunas adenovirales o de vector adenoviral. La palabra vector en este contexto es similar a transportador, ¿sí? Como eso es un vector. A ver si puedo pasar. Ahí estos son donde están. Johnson & Johnson, Gamaleya, CanSino y AstraZeneca, y AstraZeneca es una también de las que más está. ¿Cómo entonces se hace esta? Bueno, primero tenemos ARN fuera del cuerpo, en laboratorio, producimos ADN a partir del ARN, o podemos hacer ADN con información, pero no podemos inyectar ADN desnudo. ¿Por qué? Porque si el cuerpo llega a ver ADN suelto, va a decir esto qué es, lo ataco porque es raro. Y lo raro es virus, o bacteria, o algo malo. Hay que transportarlo. Entonces usamos otro virus llamado vector. Lo repito porque es medio complicado. Porque hay dos virus. Eso no sé si está claro y no, siento que no se difundió suficientemente bien. Son dos virus esto. Uno que usa el transportador, que está modificado, y otro es la información del virus que queremos combatir. Y introducimos el gen de interés del virus que queremos combatir. ¿Sí? Todas usan adenovirus, porque en su forma nativa, o sea, sin modificar, da enfermedad leve. El virus transportador lo estamos modificando para que no replique, no es replicante. No es replicante. Entonces tenemos un virus vector no replicante con ADN que codifica para proteína spike del coronavirus. Ese sería lo que tiene la vacuna. Como el ADN es menos frágil que el ARN, es una proteína mucho más estable, y la envoltura viral es mucho más fuerte que una nanopartícula lipídica. Recuerden que la evolución hizo que los virus tengan cierta estabilidad física, o sea, que se mantenga bien, porque si no, no habría mucho si se desarma. No requiere tan bajas temperaturas. Por esa sería la razón técnica. ¿Y cómo funciona? Bueno, lo bueno de usar virus es que medio que hacen todo el trabajo. El virus, el adenovirus está entrenado por presión evolutiva, terminó resultando en tener muy buena forma de entrar a la célula. Eso hacen los virus. Y en este caso, el adenovirus lleva su contenido al núcleo. ¿Cómo? Es lo que hacen los virus, por eso se eligió este virus, esto es lo que hace. Pero cuando llega, se da cuenta de que, no se da cuenta tampoco, es un virus, pero básicamente está llevando información que no le sirve a él. Normalmente el adenovirus lleva información para hacer más adenovirus, pero acá no, está llevando la información que nosotros le pusimos para que lleve, y está engañado, fue engañado, pobrecito. El adenovirus ha sido engañado, y ahora va a producir, la información que lleva va a producir la proteína que nosotros queremos. ¿Cuál? La proteína Spike. ¿Cómo empieza? Produciendo ARN mensajero, que es básicamente el mismo proceso ahora, a partir de ahora, que en las vacunas de ARN. Tenemos ARN primero adentro, se procesa y después sale como ARN mensajero, y sigue el proceso normal de producción de proteínas, que ahora lo muestro de nuevo. Pero bueno, lo importante es que el ADN va al núcleo, pero no se integra al genoma. El genoma queda de un lado, y este pedacito de ADN queda como sueltito, separado, no entra al genoma. Eso sería malo. Entonces después tenemos este ARN que sale producido por el ADN que llevó el virus, que está entrenado para llevar cosas al núcleo. Entonces se produce el ARN mensajero a partir de esa información, que produce proteínas, que las muestra afuera, que genera la respuesta, ¿no?
Si no se entendió después lo explico, pero no quiero ser tan repetitivo. Y esa es la estimulación, se genera a partir de eso igual a los otros, y tenemos la respuesta humoral de anticuerpos, la respuesta celular, mediada por células, y todo esto tiene una memoria. Y por último vamos a repasar las diferencias, porque esto es súper, súper confuso. Todas tienen ADN adentro, pero lo que cambia es el vector, lo de afuera. ¿Sí? Chimpancé. Ahora, lo de adentro también tiene leves diferencias, ¿sí? Y la manufactura es diferente, así que no son exactamente igual, pero son relativamente parecidas. Y con eso estoy, ya sé que va a haber un montón de dudas, ahora respondo. Además de las dudas, mientras tanto, dejo acá el QR para que me hagan comentarios y una encuestita, lo pueden escanear con el celular, y mientras tanto respondo. Muchísimas gracias a US Alumni por invitarme y a la Embajada por apoyar el evento.